En el día de ayer, Donald Trump reaparecía en la Convención Nacional y daba su primer discurso después del tiroteo en Butler, en Pensilvania, a manos de Thomas Matthew Crooks, aquella bala que recordamos totalmente que le rozaba la oreja derecha. Y Donald Trump comparecía esta madrugada en el cuarto día de la Convención Nacional Republicana y su discurso había estado dirigido a ese intento de crimen. Ponía ese broche final a la convención, prácticamente como si fuera una estrella del pop entrando en un escenario. Donald Trump aparecía en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee y lo hacía para poner ese broche final a ese evento político. Todas las delegaciones y el público allí presente lo recibían entre aplausos y gritos de Donald Trump. Detroit to Houston. I'm not supposed to be here tonight. Not supposed to be here. A última hora, cambiando todo su discurso, habría sido dirigido al casi crimen del pasado sábado. Él dijo: "Se supone que no debería estar aquí esta noche". Narraba aquel suceso como uno de los más angustiosos de toda su vida y resaltaba esa suerte que tuvo, diciendo: "Me giré a la derecha, escuché un zumbido muy alto y noté que algo muy fuerte me había golpeado". Ante estas declaraciones, el público escuchaba muy atento sus palabras, diciendo: "La bala del asesino estuvo a 1/4 de pulgada de quitarme la vida". Me dije a mí mismo: "Wow, ¿qué ha pasado? Solo puede ser una bala", y al mover mi mano de la derecha hacia mi oreja, se cubrió de sangre. Supe de inmediato que era muy grave, que estábamos bajo un ataque, y luego en un momento caí al suelo. Había sangre por todos lados y sin embargo de cierta manera me sentía muy seguro porque tenía a Dios a mi lado. Podía verlo y quería hacer algo para hacerle saber que estaba bien. Levanté mi brazo derecho, miré a los miles y miles de personas que hacían referencia a mí esperando y comencé a gritar: "Pelea, pelea, pelea". Turned to my right when I heard a loud whizzing sound and felt something hit me really, really hard. The assassin's bullet came within a 1/4 of an inch of taking my life. En este acto, Donald Trump tampoco quiso olvidar al bombero que falleció en ese intento de crimen al exmandatario, y es que él mismo durante su discurso en el escenario tuvo muy presente el traje y el casco del bombero, al que en uno de los momentos del discurso se había acercado a besarlo y a abrazarlo. Y además contaba que el Partido Republicano había recaudado $6 millones para la familia del fallecido. Was accompanied by his wife, Helen, incredible woman. I spoke to her today, devastated, and 2 precious daughters. He lost his life selflessly acting as a human shield to protect them from flying bullets. He went right over the top of them and was hit. What a fine man he was. En este discurso, Donald Trump también mostró el mismo gráfico de inmigración que le salvó la vida cuando inclinó la cabeza para mirarlo durante ese meeting en Butler. Dijo: "La última vez que publiqué ese gráfico nunca pude verlo, pero sin ese gráfico hoy no estaría aquí". Volviendo al 13 de julio y lo que pasó en Butler, en Pensilvania, hoy tenemos muchos más datos en exclusiva. Se dice ahora que el servicio secreto estaba consciente de que había una amenaza potencial más de 10 minutos antes de que Donald Trump subiese a ese escenario en Pensilvania, pero aún así lo dejaron salir de todos modos y no había drones. La revelación se hizo durante una sesión informativa en el Senado, y es que Marsha Blackburn dice que quedó horrorizada al saber que el servicio secreto sabía que había una amenaza antes de que el presidente Trump subiese al escenario. That's going to prove to you that there couldn't have been an air security personnel there because they changed the plan after we highlighted it. There was no drone. So we can now confirm that, which is an absolutely abominable security plan.
Carga totalmente contra la directora del servicio secreto, la señora Chittle, diciendo que no tenía confianza en ese liderazgo de la directora y que creía que lo mejor para nuestra nación era que ella renunciase a su cargo. Se han dado varios detalles más de que Thomas Crooks fue asesinado a tiros 26 segundos después de dispararle por primera vez a Donald Trump en ese meeting. Varios detalles que se daban durante una reunión informativa con el FBI dicen que los francotiradores vieron por primera vez a Crooks en el techo a las 5:52 p.m., 20 minutos antes del primer disparo. 11 segundos después del primer disparo, que ocurría a las 6:12, recordar que a las 5:52 lo vieron los francotiradores. Aún así, 15 segundos después, Crooks fue asesinado a tiros según ABC News. La línea de tiempo de estos medios de comunicación, seguidos por el FBI, dicen que a las 5:10 el delincuente fue identificado por primera vez como una persona de interés, a las 5:30 fue visto con un telémetro, a las 5:52 este chico descubierto en el techo por el servicio secreto, a las 6:02 Donald Trump sube al escenario y a las 6:12 Crooks dispara los primeros tiros, tan solo 10 minutos después. Y a partir de las 6:12 p.m., Thomas Matthew Crooks moría a los 26 segundos después de disparar esos tiros. Lo clave aquí es que dispararon a Thomas Crooks 26 segundos después de que le disparara al exmandatario. El servicio secreto tuvo numerosas oportunidades para detener o acabar con este chico o no poner a Trump en el escenario. Negligencia total, están diciendo en todos los medios de comunicación de los Estados Unidos, aunque hay algunas personas que no creen que haya sido negligencia, sino otra cosa. Se ha filtrado también más pruebas de balística, en este caso de los disparos efectuados en ese acto en Pensilvania, y al parecer están diciendo que habría un posible segundo tirador. Se ve en un vídeo a la derecha del gráfico de inmigración cómo hay una ráfaga de aire y justo en ese momento en el vídeo se escucha un sonido. Véanlo. De hecho, en esta pregunta de si hubo un segundo tirador, cuando se ve desde ese lugar que supuestamente hay un disparo, esto lo ponemos como supuesto porque no lo sabemos, pero las evidencias están aquí en este vídeo y yo os lo dejo a vosotros para que juzguéis. Es ahí cuando en este vídeo, cuando se ve un supuesto disparo, vamos a decir una ráfaga de aire, pues hay gente que se agacha justo en el mismo instante en el que el vídeo, en el que se ve esa ráfaga y también se escucha. Al mismo tiempo hay personas agachándose en ese instante. Hay personas ya preguntándose quién era la persona que estaba en ese lugar. Y es que el disparo de Thomas Matthew Crooks alcanzó a 2 transeúntes y también a la barandilla y la línea hidráulica. Lo que algunas personas están creyendo es que esos disparos no llegaron desde ese edificio superior en el que estaba al parecer Thomas Matthew Crooks, sino que llegaron desde otro lado. Esta sería la evidencia, según algunos expertos, de que hubo un segundo shooter o un segundo tirador. Tenemos incluso otro vídeo más que está saliendo en las redes sociales de una mujer que alertaba de otro supuesto disparo, vamos a llegar a decir, y es que ya hay personalidades diciendo que Crooks no disparó al presidente Trump, sino que fue una persona de la izquierda en la torreta de agua. ¿Quién sería esta persona? Ya se están preguntando en algunos medios de comunicación. Aquí tenemos un vídeo en el cual se podría ver esa torreta justo donde estaba y la posibilidad de disparo que podría llegar a haber. Y esos tiros que se mostraban en el anterior vídeo que nosotros comentamos por aquí, había muchas personas preguntándose si el servicio secreto tenía controlada esa torreta de agua, si era posible desde ahí llegar a acceder y con un arma poder haber disparado. Estaba bastante lejos, de hecho me parece que estaría más o menos a la misma longitud que estaba Thomas Crooks de Donald Trump.
No, en este caso, ahora viendo el vídeo de nuevo, estaría a más metros incluso, por eso el disparo también era bastante complicado, pero tenían 2 situaciones de tiro, o sea, esto es totalmente tremendo lo que se está filtrando actualmente, lo que se está filtrando no tanto a los medios de comunicación, sino a algunas personalidades que lo están compartiendo en las redes sociales. To the left. He killed the gentleman in the water tower here. He killed the gentleman in the water tower here. También hay que decir que Thomas Matthew Crooks publicó un siniestro mensaje días antes de intentar acabar con Donald Trump. Él dijo: el 13 de julio será mi estreno. Según la Fox, este jueves funcionarios del Servicio Secreto y del FBI dijeron a los senadores estadounidenses durante una sesión informativa justo este miércoles que Thomas Crooks, el chico de 20 años que disparó o intentó acabar con Donald Trump, escribió un mensaje amenazador en línea en una plataforma de juegos llamada Steam días antes del intento de crimen en Butler ese 13 de julio, y es que él decía justamente esa fecha. Escribía: el 13 de julio será mi estreno, observen cómo se desarrolla. Sabemos que Steam es esa plataforma en la que decenas de millones de jugadores compran juegos y se comunican, y este descubrimiento se producía mientras los investigadores seguían revisando todos los dispositivos tecnológicos de Thomas Crooks, incluido sus teléfonos móviles o su ordenador portátil. Cuando los investigadores revisaron el portátil, encontraron algunas búsquedas en julio de Donald Trump, de Biden, de cuándo era la convención del Comité Nacional Demócrata o incluso ese meeting de Trump del 13 de julio. Dijeron que el miércoles a los senadores, los máximos responsables de seguridad, dicen que el FBI no encontró pruebas de una ideología particular en el laptop de este chico. Además, ninguna de las personas escuchadas por el FBI habría oído alguna vez a Crooks hablar de política, de acuerdo con los senadores que habían hablado con la Fox. Aún así, nosotros colocamos por aquí ayer una entrevista de un chico de su escuela que sí había oído hablar a Thomas Crooks de política, y de hecho él mismo, me parece que era una entrevista para la Fox de su amigo, entre comillas, o conocido llamado Taormina, en el que decía que había tenido algunas discusiones con Thomas Crooks por decir que le gustaba Donald Trump. Hay que comentar que los senadores también supieron que el sospechoso tenía 2 teléfonos móviles. El teléfono principal, que fue el recuperado de la escena junto con un transmisor remoto, y un segundo teléfono móvil encontrado en la casa que solo tenía 27 contactos. El FBI por el momento está en proceso de localizar y entrevistar a muchas personas. Esto dijeron los senadores, pero es que el tirador se había preparado para la matanza. Descubrieron que llevaba varios cargadores totalmente cargados, también compraba 50 cartuchos el día del tiroteo, y ese rifle que lo habría comprado legalmente su padre años antes. Los investigadores encontraron un chaleco antibalas en su coche y otro artefacto explosivo que era rudimentario en su casa, donde en los últimos meses había recibido varios paquetes, entre ellos algunos con material potencialmente peligroso. Obviamente, por el momento, el FBI está tratando de saber en cómo llegaron esos explosivos a Thomas Crooks. Evidentemente, se preguntan si alguna organización le habría ayudado a cometer este atentado en contra de Donald Trump. Se dice que el FBI, después de acceder al teléfono móvil de Crooks, de haber revisado su ordenador, su casa, su coche, entrevistado a más de 100 personas que lo conocían o lo habían visto, pero hay que decir que gran parte de la comunicación de este chico se realizaba en mensajes encriptados. Los investigadores están revisando más de 14.000 imágenes de su móvil y han sabido que Crooks también estaba buscando en internet para estudiar toda la trayectoria de las balas. Volviendo al día en sí, hay más vídeos y muy extraños. Cada uno de los vídeos que están saliendo de los manifestantes que estaban ahí en ese meeting en Pensilvania el 13 de julio. Y es que momentos antes de que dispararan a Donald Trump, hay unas imágenes de unos manifestantes que estaban allí, asistentes, justo detrás viendo a Donald Trump en Pensilvania, que notaban que la gente entraba en acción detrás de esta manifestación momentos antes de que sonara el primer disparo. Había una mujer diciendo: "Oh, ¿a dónde están corriendo?". En el vídeo se podría escuchar a la mujer diciendo: "Oh, ¿a dónde están corriendo? Oh, vaya, pero ¿a dónde están corriendo?", preguntaba de nuevo.
Uh-oh. Where are they running to? Thank you, Trump! Thank you, Trump! Thank you, Trump! Thank you, Trump! Oh, wow. Where are they running to? Literalmente esto es segundos antes de que se escucharan los disparos. En prácticamente todos los lugares que estamos viendo vídeos de los manifestantes, estamos pudiendo comprobar que habría alertas por todos lados. ¿Cómo es posible en este caso? ¿La gente no notificó nada? ¿Había gente corriendo detrás del escenario y nadie se apresuraba en decir nada? Nos referimos al servicio secreto y a la policía local. No puede ser una explicación que el servicio secreto no vio a Matthew Crooks. Y es que Trump ni siquiera debería haber estado en ese escenario, pero al menos debería haber sido apurado por el servicio secreto mucho antes de que se disparara esos primeros disparos. En otra orden de cosas, Dan Bongino dice que hay un registro de texto de que la amenaza fue reconocida 1 hora antes de que Trump subiera al escenario, pero que hubo un fracaso al enviar la información al servicio secreto. Bongino, que es un investigador muy importante, también confirmaba que ese día no hubo vigilancia con drones, algo que muchísimas personas estaban preguntando, que si no había drones en ese lugar. Aquí es donde se pone interesante la cosa, y es que dice, las autoridades locales estaban cuestionando el reclamo del servicio secreto y decían que les habían informado sobre la amenaza, pero el servicio secreto no hizo nada al respecto. Bongino dice que existe un registro de texto, incluso que sería real, de que esa amenaza podía haber sido reconocida alrededor de las 5:01, 1 hora antes de que Donald Trump subiese al escenario. Hay algunas personas que le dicen que al principio no se logró difundir adecuadamente la información y que los lugareños y algunos funcionarios del condado de Butler estaban cuestionando ese dicho. Oye, les informamos al servicio secreto sobre la amenaza y no hacen nada. It's their job to secure the president's life. I get that, period. They do have local partners, however. There were some significant lapses. Here's what I'm hearing. There is an actual text record, so it's not disputable. There's text, phone text, you know what I mean, right? That this threat may have been recognized at about 5:01 p.m., an hour before Donald Trump got on stage. And there are some people telling me that there was a failure in the beginning to properly get that information out. I'm just telling you what I'm hearing, and let me give you the other side. The locals and some of the Butler County officials are disputing that, saying, hey, we told the Secret Service about the threat and they didn't do anything. That is going to come out in the wash once we get these records FOIA'd and out in the public. You're going to see via the text record. Second, I have it confirmed from a source that there was no or very limited drone surveillance that day. There was no effective aerial surveillance plan, basically whatsoever. Aerial surveillance would have detected this threat on the roof. I've told you over and over again, I'm going to get to this in a second with a Secret Service memo that was sent to me. No es por ser mal pensado, pero con las informaciones que están saliendo en todos los medios de comunicación y los investigadores que están dando sus declaraciones acerca de lo que ha pasado ese 13 de julio, parece incluso supuestamente que el servicio secreto quería que eso ocurriese, o que había algunas personas dentro de estos equipos de seguridad a Donald Trump que querían que ocurriese. O eso es lo que se está dando a parecer en las últimas horas en las declaraciones de estas personas tan importantes. El mismo Dan Bongino dice que el disparo que realizó el servicio secreto para eliminar a Thomas Crooks fue uno de los disparos más complicados que tuvo que realizar el servicio secreto. Dice que había una ventana de 9 pulgadas para tomar el disparo porque había un árbol en el camino. El equipo de francotiradores que eliminó al tirador era un equipo del servicio secreto, y es que uno de los tiros fue uno de los más difíciles que cualquier equipo de servicio secreto había realizado en mucho tiempo. El disparo, por lo que había escuchado este señor, dijo que fue desde una ventana de 9 pulgadas y que tuvieron que disparar desde unos 400 metros y que había un árbol en camino, y aún así lograron darle. Hay mucha polémica por unas declaraciones de Joy Reid, que en este caso dijo que recibir un disparo en la cabeza de Trump era exactamente lo mismo
que Biden se contagiara de COVID. En este caso estaban en televisión con máxima audiencia y dijo estas declaraciones que están siendo muy controvertidas, diciendo: Donald Trump es un hombre mayor a quien por alguna razón se le dieron 9 segundos para tomar una fotografía icónica durante una situación de tirador activo. Una situación extraña, decía ella. Lo resolveremos algún día, pero el hecho de que sobreviviera a eso y se recuperara y fuera directo a su convención se estaba transmitiendo en el mundo de los medios como una señal de fortaleza. Pero luego viene la polémica, y es que dice este actual presidente de los Estados Unidos tiene 81 años, hablando de Biden evidentemente, y tiene COVID. Se pregunta, ¿debería estar bien en un par de días? ¿No transmite eso exactamente lo mismo que pasó con Donald Trump? Declaraciones que, como os digo, están siendo muy polémicas. Algunas personas están echando las manos a la cabeza diciendo que no tiene absolutamente nada que ver. Aún así, la cita o la parte que a mí me parece más controvertida es lo que dice que es una situación extraña que lo resolveremos algún día. Hablando en términos de Joe Biden, de sacarse esa foto, la situación, la forma de las frases en lo cual indica Joy Reid, pues da a entender en este caso de que todo estaba preparado para sacarse esa fotografía histórica y en este caso alzarse con la Casa Blanca por segunda vez consecutiva. Incluso se ha filtrado un vídeo por parte de la senadora Marsha Blackburn que compartía unas imágenes en las cuales los senadores estadounidenses perseguían a la directora del servicio secreto Kimberly Chittle, de la cual no se para de hablar en estas últimas horas, y es que es una persona que está a cargo del servicio secreto evidentemente y que actualmente ha dado algunas entrevistas que no ha transmitido confianza después de esas entrevistas para la Fox o también para RCN, y la gente en Estados Unidos está muy cabreada. Incluso esta senadora Marsha Blackburn está pidiendo la cabeza de esta persona, diciendo que tienen que destituirla inmediatamente. Hubo una carrera bastante loca que se producía justo después de que el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes emitiera una citación exigiendo que Chittle compareciera ante el comité. Desde entonces Chittle dice o anuncia que va a cumplir. Aún así, el vídeo es bastante surrealista. Kimberly Chittle corriendo, entre comillas, o andando bastante rápido detrás de todos estos personajes importantes. Questions that we wanted to ask. We felt we didn't get any of the responses that were necessary from you. Very disappointing in your leadership. I have called for your resignation, and I would either resign tonight or start answering our questions right now about the death threat to President Trump and allowing him to go on stage in Pennsylvania at a time when he'd already been alerted that there was somebody with a spotter, all these situations already identified an hour before, and you let him go on stage without the knowledge of him, the team on the ground, and you will put him within less than an inch of his life. So resignation or full explanation to us right now. We kept trying to get our questions out, and he never was running the phone. It would not have been the director who was nearly killed. You leave an hour out, you have a suspicious person, and at 5:51, according to the timeline of your deputy, you identified a potential threat. And then at 5:52, you told, or someone told, that the sniper, that he was there, but can you give us an explanation? Why would anyone allow the president to go on stage when you know you've got a potential threat and you've got snipers that are trained? Hay que decir que los fieles de Trump acudieron con las orejas vendadas a Milwaukee para mostrarle su apoyo, ese contexto político que había bastante tenso tras el intento de crimen al expresidente, pero sus fieles hicieron ese guiño, ese gag, asistiendo a la convención con ese curioso complemento a modo de apoyo.
Milwaukee había sido el epicentro de esa manifestación de solidaridad sin precedentes hacia Donald Trump durante esa convención republicana, en un gesto de apoyo que había captado la atención de muchos. Y es que algunos asistentes habían aparecido con las orejas vendadas, un gesto que pretendía imitar la lesión sufrida por el expresidente Trump en ese intento de crimen de ese fin de semana. Una nueva moda era vendarse la oreja derecha, que había emergido como un símbolo de apoyo a Donald Trump. Esa convención concluía con Trump como protagonista absoluto, se formalizaba su candidatura a la Casa Blanca y daba su primer discurso tras el intento de crimen, un evento en el que ya había reparado minuciosamente. El contexto de este fervor se remonta al reciente ataque en Butler, en Pensilvania, donde Thomas Matthew Crooks, de 20 años, disparaba a Trump durante ese meeting, pero luego había sido abatido. No tenía antecedentes penales y su motivación pues sigue siendo investigada, y el FBI ha dado algunos datos en las últimas horas. Anoche muchos asistentes han aparecido con orejas vendadas. Los fieles de Trump le muestran así su solidaridad después del intento de asesinato. Esas orejas vendadas son ya todo un símbolo. Llevo la venda en solidaridad con Trump. Sin duda, una de las imágenes de la tercera cita que ha contado con la tercera aparición de Trump. Hay varias fotografías de Doug Mice en New York Times que parecen haber capturado el instante en el que la bala pasa justo por la cabeza de Donald Trump. Y es que el agente del FBI, Michael Harrigan, explicaba al medio estadounidense que era muy posible que la línea recta que se percibía en la imagen a escasos milímetros del republicano podría ser el desplazamiento del aire debido al proyectil. El ángulo parecía un poco bajo para haber pasado por su oreja, pero no era imposible si el tirador disparaba varias veces. Esto sostenía esta persona para el New York Times, hablando del disparo a más de 120 metros. Esa fotografía confirmaba que ya había empezado a decir miembros del equipo de Trump, como su asesor de campaña Stephen Moore, que si la bala hubiera estado una pulgada más cerca de su cabeza, esto lo habría matado. Hay varios análisis de audio realizados por medios estadounidenses como el New York Times que apuntan a que se dispararon 2 ráfagas de tiros, tanto la primera ronda de 3 como la segunda de 5 disparos, y que se realizaron aproximadamente a 100 y 118 metros del micrófono. Esa ubicación coincidía con la ubicación del cuerpo sospechoso. No hubo diferencia significativa entre el sonido de los 8 disparos, lo que sugería que probablemente provinieron de la misma arma de fuego. Esto sostenía Robert Magee, un experto en acústica de disparos de la Universidad Estatal de Montana en Bozeman. Las imágenes aéreas de la ubicación del lugar del meeting y de la azotea en la que se encontraba el atacante mostraban que los francotiradores del servicio secreto tenían ángulos sobre el techo del edificio en el que estaba Matthew Crooks. Los que estaban apostados en una carpa respondían casi de manera instantánea a los tiros del atacante. En un vídeo publicado en la red social en Twitter, uno de los agentes parece ver algo segundos antes de los disparos. Sin embargo, la actuación de las autoridades está bajo la lupa, como os digo, en todos estos días y en esta semana. Es que una de las preguntas más recurrentes el día después del tiroteo es que pudo fallar para que tuviera lugar ese intento de magnicidio. Incluso es que un agente del FBI llamado Kevin Rogers dijo en una rueda de prensa que serán días o semanas y meses de investigación, pero que era bastante sorprendente. Es que hasta los agentes del FBI se están sorprendiendo de lo que ha pasado en este meeting cerca de Bethel Park. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Y por si fuera poco, en el día de ayer han salido nuevas imágenes de Thomas Matthew Crooks. Se ve al fondo en un vídeo, mientras están, en este caso, dispuestos a escuchar ese meeting de Donald Trump, los simpatizantes. En ese caso se ve un vídeo de unos 5 segundos de fondo a un chico con unos pantalones blancos, parece, y una camiseta de color gris. Y es que justo en ese momento Thomas Crooks, un nuevo informe afirma que Crooks fue visto con su telémetro por el servicio secreto hasta 3 horas antes de su manifestación. Antes decían que 62 minutos y ahora el tiempo ya se acumula hasta las 3 horas. Dicen que fue visto a las 3 de la tarde del sábado en ese área de control de seguridad con ese telémetro, que el servicio secreto lo había vigilado, pero lo había perdido de vista cuando se creía que fue a un automóvil
para recuperar ese rifle. Aproximadamente 40 minutos antes de que sonaran los disparos, Crooks fue visto nuevamente por el servicio secreto, pero fue cuando se tomó la última foto conocida de él con vida. La cosa es cuanto menos rara. El servicio secreto sabe que estaba allí este chico a las 3 de la tarde, lo ven solo, en este caso, estando en las inmediaciones de ese lugar, lo ven con un telémetro, saben que está allí y aún así logra disparar a Donald Trump con toda la visibilidad del mundo. Terminamos por aquí este nuevo reportaje del día de hoy sobre el caso Donald Trump, Thomas Matthew Crooks, y es que se están filtrando muchos detalles, nuevos vídeos. Los asistentes evidentemente tendrán muchos vídeos que se irán facilitando a diferentes medios de comunicación y por lo tanto iremos viendo todo lo que va saliendo en este gran caso. No olvidéis el like, suscribiros a este canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo sobre este tema y sobre otros. Muchísimas gracias por verme y luego estaremos con más vídeos.